Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener una clase más de Relaciones Públicas, en este caso de la Universidad Nacional de La Matanza. Vamos a ver ahora en este video lo que es filantropía, marketing por una causa y después todo lo que conlleva las relaciones públicas en organizaciones sin fines de lucro y que va a complementar esto con la unidad que ustedes vieron de relaciones con la comunidad. Muy bien, empecemos por la filantropía, algunas nociones básicas de esta acción y cómo se enmarcan dentro de lo que es el concepto o una estrategia de comunicación. Primero que nada, ustedes van a encontrar que la filantropía, el diccionario define como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Y la filantropía corporativa se basa en las contribuciones que provienen del sector empresarial, específicamente las ganancias corporativas que se utilizan para apoyar al sector civil y sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que se va a llamar filantropía a todos los tipos de acciones donde nosotros vamos a erogar un importe de dinero, vamos a dar un importe de dinero a un sector, a una organización, y nosotros no vamos a recibir, digamos, por así decirlo, un retorno de esa inversión de forma directa. Es decir, esa inversión se va a dar de forma, por así decirlo, desinteresada, y no recibimos nada de forma directa, más allá de lo que nosotros vamos a ver un poquito en el desarrollo de la clase, lo que vuelve a nosotros en forma de reputación positiva o generar una tendencia dentro de estos actores sociales de forma positiva hacia la organización, hacia la empresa, mejor dicho, y hacia también personas o individuos de alta visibilidad pública. Cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer una acción filantrópica. Acá ustedes van a encontrar incluso en el libro algunos puntos muy particulares que van a marcar, digamos, como por así decirlo, algo básico que tenés que tener en cuenta a la hora de generar algún tipo de acción de este tipo, de esta índole. En primera instancia, que no perjudique a nadie. ¿Qué quiere decir que no perjudique a nadie? Digamos, nosotros no se recomienda hacer algún tipo de donación o acción filantrópica contra alguna organización que tenga, por ejemplo, fines de tipo separatista, de tipo discriminatorios, etcétera. No sé, en nuestro país en este momento tal vez no hay algo muy visible que nosotros podamos identificar, pero por ejemplo hay muchas organizaciones, por poner un ejemplo en España, que bregan y trabajan por la independencia de Cataluña, donde está Barcelona, para que se ubiquen un poco mejor. Y bueno, estas organizaciones trabajan, nosotros como empresa, por ejemplo, si somos una empresa nacional española, tal vez generar algún tipo de acción filantrópica hacia ese tipo de organizaciones nos puede llevar a tener un rebote negativo. En segunda instancia es comunicarse directamente con el beneficiario. ¿Por qué nosotros decimos eso? Muchas veces está la creencia que nosotros tenemos que hacer una acción filantrópica y no comunicarla o no decir quién lo ha hecho o quién no lo ha hecho. Entonces, en este caso en particular, cuando se hace desde el ámbito empresarial, hay que directamente hacer la comunicación directa para que no queden y no se genere ningún tipo de suspicacia. En tercera instancia, se recomienda dirigir los donativos a un campo específico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros somos una organización o una empresa dedicada al rubro, por así decirlo, no sé, fabricamos computadoras, dedicada al rubro del hardware, y decimos, bueno, ¿en qué punto o qué queremos hacer como organización desde nuestro accionario filantrópico? Y tal vez queremos enfocarnos en la educación. Entonces nosotros, no todas nuestras acciones filantrópicas van a estar enfocadas a promover la educación, tal vez en algún sector, apoyar algún tipo de ONG o algún sector público que trabaje por la educación de ese tipo. Tal vez
decidamos que queremos apoyarnos o apoyar la salud, entonces dirigimos todos los donativos al campo de la salud. Y así, ¿por qué? Porque nosotros nos podemos concentrar y generar una mayor claridad en el mensaje que queremos dar a través de este tipo de acciones. Después, haga donativos que no se contrapongan a los intereses de la empresa. Esto también parece un poco obvio, pero si yo soy, por poner un nombre propio, digo, Shell, no voy a hacer un donativo, por ejemplo, a Greenpeace. O también por poner nombres propios que queden bien en claro, es decir, una organización que a lo largo del tiempo fue una de las principales opositoras a mi empresa, la realidad es que me estaría, por así decirlo, pegándome un tiro en el pie si lo apoyo económicamente a esta empresa. Después, hacer planes que queden dentro del presupuesto. Nosotros vamos a tener un presupuesto limitado para que sea para la parte de los donativos. Y hoy nos tenemos que atender a eso, no tenemos que ir por acciones que sean grandilocuentes y que nos excedan. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nosotros nos comprometemos a dar una suma de dinero para remodelarnos la sala de un hospital o de lo que sea, digamos, y después nos damos cuenta que financieramente no lo podemos afrontar, es muy probable que quede esa sala o esa obra inconclusa. Y eso termina siendo contraproducente porque en definitiva termina siendo un recordatorio diario de las personas que están ahí de que vos como organización prometiste algo y le fallaste. Entonces eso va en contra de nuestra reputación. Después hay que informar a todos los involucrados. Esto incluye además de quien recibe el beneficio, la organización, los empleados, quienes los van a dar, quienes van a dar un seguimiento, el público gobierno, es decir, a todos los que pueden llegar a intervenir en esa cadena. Después es dar un seguimiento al caso. ¿Qué pasó con mi donativo? ¿Se hizo lo que se había prometido hacer? ¿No se hizo? ¿Faltó dinero? ¿No faltó dinero? ¿En qué etapa del proyecto está? Y por último, sepa que se puede necesitar más dinero. Y acá yo hago un asterisco porque lo que se refiere acá es, bueno, nosotros tal vez tenemos un objetivo específico para los donativos. En el medio pueden pasar muchísimas cosas. En el caso, por ejemplo, de Argentina, puede ser un proceso inflacionario, como los que vivimos hace 10, 12 años por lo menos. Y eso hace que el presupuesto que vos proyectaste en un mes, a los 6 meses ya no te sirva más. Entonces, vos tenés que tener un poco dentro de ese cálculo interno de tu organización que podés llegar a necesitar más dinero para esa acción específica. Hasta acá, bueno, es un concepto bastante sencillo. La idea de esto un poco es graficarlo con algunos ejemplos. Ustedes igualmente, si buscan acciones filantrópicas de organizaciones o de empresas, van a encontrar un montón. En este caso, de PepsiCo, la empresa que hace Lay's, bueno, Pepsi si no me equivoco también, un holding de alimentos básicamente. Acá ven un ejemplo donde se aplica todo lo anterior que estábamos diciendo. Empresa de alimentos y bebidas, en sus acciones filantrópicas, prioriza causas relacionadas entre las que se incluyen la nutrición asequible, el acceso a agua limpia y la agricultura sustentable, así como también el empoderamiento de la mujer. Creo que le faltó una N acá. Bueno, sepan disculpar la falta de ortografía. PepsiCo, a través de su fundación, dona $6.5 millones para proveer alimentos a 70.000 niños de distintas zonas de Latinoamérica ante la crisis provocada por el COVID. Esta es un ejemplo reciente. Y acá van a ver el flyer comunicativo, en qué organizaciones se apoya PepsiCo para dirigir sus donativos. Y acá tienen una acción específica, es decir, PepsiCo hace una erogación de dinero relativamente importante, y lo hace no pensando en tener una retribución económica o aumentar sus ventas, por así decirlo directamente, sino que el objetivo en este caso, y lo que nosotros planteamos siempre para las acciones que nosotros podemos clasificar dentro de filantropía, se basa específicamente en generar capital reputacional positivo, obviamente. Acá, bueno, un poco lo que estuvimos charlando, cómo se piensa la acción de PepsiCo. Bueno, no perjudica a nadie, no lo hace porque no puede llegar a ofender a ningún tipo de colectivo o a molestar.
Comuníquese con el beneficiario, comunicación pública realizada. Dirija los donativos a un campo específico, en este caso la vulnerabilidad y la nutrición. Haga donativos que no se contrapongan a los intereses de su empresa. No lo hace con esta acción. Acá, por ejemplo, decimos, si la acción apoyara, por ejemplo, la causa hacia la baja del consumo de bebidas azucaradas, estaría yendo contra uno de sus productos, en este caso las bebidas gaseosas, cola principalmente. Haga planes que queden dentro de su presupuesto. Y acá, bueno, en 2019 PepsiCo registró ganancias mundiales de 7.314 millones de dólares, por lo que 6.5 millones de dólares, imagínense que está dentro de su presupuesto, dentro de su presupuesto. Informa a todos los involucrados, acá de vuelta, comunicación pública realizada, dele seguimiento al caso, que esto sí no lo podemos saber, pero es un trabajo interno de la empresa. Y sepa que se puede necesitar más dinero, nuevamente también es algo interno de la empresa, pero que bueno, desde lo público nosotros no podemos aproximarnos a esto, pero en el caso de PepsiCo ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de una de las multinacionales más importantes, por lo cual estos procesos ya los tienen muy acabados. De hecho, después dejan registro en los manuales de sustentabilidad o de responsabilidad social empresarial. Campos habituales, estos son algunos ejemplos nada más, que incluso los encuentran en Latimon, en el libro, sobre hacia dónde se orientan estas acciones filantrópicas. Servicios de salud y humanitarios, renovación urbana, por ejemplo, tomo un edificio que está alicaído o en mal estado y lo renuevo. Hay una acción muy clásica que siempre se suele charlar, es la renovación que hizo Movistar de algunos monumentos en Capital Federal, que si ustedes lo buscan lo van a encontrar. Después de las artes, por ejemplo, donaciones específicas a algún museo en particular. De hecho, casi toda la obra del Malva viene a acciones filantrópicas de, si no me equivoco, Eduardo Constantini, que es quien llevó adelante y quien creó básicamente todo el complejo Nordelta. Eso para cerrar un poquito de filantropía, que es una de las acciones que nosotros podemos enmarcar muchas veces cuando hacemos relaciones públicas o pensamos en las relaciones con la comunidad, y que, digamos, es dentro de las acciones, es de las más comunes que se pueden encontrar. Ahora bien, otro tipo de acción que nosotros podemos llevar adelante es lo que se llama marketing por una causa, que es una acción de marketing específicamente enmarcada dentro de la responsabilidad social empresarial. Y este es un tipo de acción que en el último tiempo ha aparecido muchísimo en la escena pública y en las estrategias de comunicación de las distintas empresas. Un poco también porque nosotros ya venimos charlando que los esquemas tradicionales de publicidad han dejado de ser tan efectivos en este último tiempo. ¿Qué es el marketing por una causa? El marketing por una causa es básicamente ligar a la empresa y a un producto o servicio con una causa noble. En líneas generales, un porcentaje de la ganancia de un producto específico se destina a la causa. La empresa se suele unir con otra organización referente en el área a la que desea contribuir y se genera, esta acción en conjunto. ¿Qué quiere decir? Esto es muy sencillo. Yo vendo un producto específico, la ganancia de ese producto, por cada venta que yo tenga, voy a destinar un porcentaje a tal organización, a tal acción o de lo que sea. Y acá también hay algunos ejemplos, algunos más viejos, otros más recientes. American Express, 1983. La empresa ofrece contribuir con $1 de dólar por cada transacción hecha con sus tarjetas y con $1 por cada nueva tarjeta por 3 meses. La misión es recaudar suficiente dinero para restaurar la Estatua de la Libertad y la isla Ellis, donde se encuentra. El resultado fue la recaudación de 1.7 millones de dólares, además de la mejora en la reputación de American Express y un impulso a la popularidad del marketing con causa. En este caso fue uno de los ejemplos pioneros. Uber,
Este servicio de autos y conductores, que ustedes ya deben conocer hace bastante tiempo, se unió a la organización Mothers Against Drunk Driver, que es una organización que acá se podría decir paralela por ahí a las Madres del Dolor, que son una ONG que reúne a familiares víctimas de accidentes de tránsito. En este caso en particular es accidentes de tránsito provocadas por personas que han consumido una gran cantidad de alcohol y obviamente no estaban permitidos para manejar. El 4 de julio la empresa promovió un código de descuento y por cada cliente que lo canjeó, Uber donó $1 a esta organización y $10 en el caso de clientes si eran clientes nuevos. Y bueno, con esta iniciativa, Uber como la organización ganaron dinero, exposición y reputación. Y además la causa se relacionó directamente, en este caso algo muy positivo, que se relaciona directamente con el negocio de la compañía. Un ejemplo clásico que por ejemplo ustedes pueden llegar a ver, hace muy poco la marca de cerveza Stella Artois sacó 2 botellas que eran completamente iguales. Una con la etiqueta regular y otra con una etiqueta celeste. Tenían el mismo precio. Si vos comprabas la celeste, un porcentaje de la venta esa iba a una organización que lucha para llevar agua potable a todo el continente africano. Algo que tiene que quedar bien en claro del marketing por una causa es que vos no incrementás tu precio o el precio de tu servicio o tu producto para conseguir el dinero, sino que lo que haces es bajar la cantidad que vos esperás ganar para conseguir ese dinero. Entonces vos vas a comprar el mismo servicio o el mismo producto, vas a adquirirlo al mismo precio que el regular, pero nada más que vos sabés que un porcentaje de ese producto va a ir hacia una causa noble. Por ejemplo, muchas veces se entra en la confusión de que cuando nosotros vamos a un supermercado te dicen, bueno, te sobraron X cantidad de, no sé, 10 centavos, 50 centavos, 70 centavos, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, devuelto. Te dicen, por ejemplo, bueno, no lo querés donar a la fundación tal. Eso no es marketing por una causa, porque en definitiva quien está haciendo la donación es quien fue e hizo la compra, porque el vuelto es tuyo y no de la empresa, que en este caso lo único que haría sería un ente recaudador. Entonces esa acción no es de marketing por una causa, se podría relacionar con marketing o con algo relacionado con la comunidad o apoyo a la comunidad, pero en realidad lo único que hace ese tipo de acción es ser un ente de recaudación y nada más, ya que esta empresa, salvo que obviamente lo comunique abiertamente, por ejemplo, por cada donación que reciba, la empresa va a donar lo mismo o el doble o lo que sea. En este caso estaría donando solamente lo recaudado de los vueltos de sus clientes. Beneficios. Bueno, en primera instancia, a priori ayuda a mejorar las ventas. Obviamente mejora la imagen de la empresa y genera alianzas estratégicas con organizaciones que son referentes a algún tema. Además, esto toma, por así decirlo, la reputación de la otra organización. Si yo soy una organización o una empresa, por así decirlo, mediana y me hago a una ONG grande, lo más probable es que yo tome también un poco la reputación de esa ONG grande hacia mi empresa. Riesgos. En primera instancia, que muchas veces se contraponen los objetivos que tiene la empresa con la organización a la cual va a ayudar, porque en definitiva la empresa lo primero que quiere y su razón social básicamente es conseguir ganancia, ganar dinero, y la organización sin fines de lucro no tiene esta motivación. Entonces eso genera muchas veces complicaciones en la relación con este tipo de organizaciones. Después algunas complicaciones burocráticas desde el punto de vista legal. Y en última instancia la dificultad que tiene el público de distinguir este tipo de acción de la filantropía regular. Y además nosotros en nuestro país en particular nos encontramos con un problema que es este tipo de acciones muchas veces son vistas de manera negativa, es decir, porque nosotros intrínsecamente empezamos a pensar, bueno, ¿por qué dona? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es tan bueno? Lo que sea, y le damos como un halo de desconfianza a todo este tipo de acciones. Por eso muchas empresas, a mi entender, de forma equivocada, deciden a veces no comunicar las acciones filantrópicas y de beneficencia que hacen. Insisto, a mi opinión es una acción equivocada, porque por más de que algún grupo pequeño
tenga alguna reacción negativa, la ganancia o la reacción general pues, es más neutra o positiva que negativa. Entonces la realidad es que este tipo de acción suelen ser positivas y se tienen que comunicar. Obviamente con matices. ¿Por qué? Porque si vos sos una empresa multinacional y la acción filantrópica que desarrollaste es la donación de, no sé, o el arreglo de una plaza, o donaste el dinero para arreglar una plaza o hacer un desmonte o lo que sea, que es algo ínfimo con respecto a lo que vos podés llegar a hacer, y bueno, en ese caso muchas veces la carga negativa puede llegar a existir. Pero bueno, si vos medís bien la acción y lo haces acorde a lo que vos sos como empresa, bueno, en ese caso es muy difícil que el balance, por así decirlo, en los públicos sea negativo. Pero bueno, en este caso vos lo tenés que medir de manera muy fina, sobre todo en el caso de Argentina, donde tenemos una sociedad, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que es donde concentra el mayor movimiento de capital del país, de capital en términos de dinero, y por ende el mayor movimiento laboral está acá. Estas acciones pueden ser vistas desde un punto de vista negativo, por eso tenemos que tener cuidado. Una aclaración con respecto a este tema: ustedes cuando lean la bibliografía van a encontrar que una parte va a decir que una donación no puede superar el 10%, el 11%, no recuerdo bien el porcentaje. Olvídense de ese porcentaje, porque ese porcentaje está pensado más que nada en lo que es la ley de Estados Unidos, que es de donde es el autor. Acá nosotros no tenemos un porcentaje específico, pero no es algo... no recuerdo bien el número, te soy sincero. Y además hay algunos puntos o algunos asteriscos legales donde vos, por ejemplo, podés descargar las donaciones dentro de tu balance de ganancias. Otra de las causas por las cuales las acciones filantrópicas algunas veces tienen una reputación negativa, o las personas la ven de forma negativa porque durante mucho tiempo algunas empresas y algunas personas lo utilizaron para evadir impuestos. Pero bueno, en nuestro caso nosotros siempre decimos lo mismo: si vos haces las cosas bien, no vas a tener ningún tipo de situación, es muy poco probable que este tipo de situaciones tengan un rebote negativo. Y bueno, y llegamos a la última parte, también es un apartado muy sencillo, que son las relaciones públicas en las organizaciones sin fines de lucro, o relaciones públicas en el tercer sector. ¿Por qué nosotros lo ponemos acá? Porque bueno, las organizaciones del tercer sector tienen un alto arraigamiento en las comunidades y son actores muy fuertes dentro de lo que es el esquema social. Entonces, en relaciones con la comunidad, seguramente vamos a charlar de cómo se estructura una comunidad, y cómo se estructura una comunidad. Estas ONG son partes fundamentales. ONG, organizaciones sin fines de lucro, como le quieran llamar. Primero, ¿por qué se llama el tercer sector? Básicamente porque ahí se identifican tres grandes sectores. Uno está compuesto con todo lo relativo al Estado, que son las organizaciones estatales. Dentro de esto entran los gobiernos, entran las empresas de capitales estatales, etc. En segunda instancia está el sector privado, donde entran las empresas obviamente netamente privadas y mixtas, como puede ser por ejemplo un caso de YPF, que tiene capitales, si bien el Estado es el socio mayoritario, hay capitales privados. Y en tercera instancia el tercer sector, que son las organizaciones sin fines de lucro, y un sector que ha crecido mucho en el ámbito laboral en los últimos años. Y bueno, y esto lo componen ONG, clubes, sociedades de fomento, instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, no sé, los bomberos voluntarios son una ONG. O sea, hay muchas, de este tipo de organizaciones hay muchas, y es un ámbito de trabajo fuerte para los comunicadores. Y acá van a ver las diferencias. En primera instancia, entre una organización no gubernamental y
y una organización privada, van a encontrar que en primera instancia las privadas son organizaciones lucrativas. ¿Qué quiere decir esto? Buscan generar utilidades, es decir, ganancias, ofrecen productos y servicios. Acá algunos ejemplos, obviamente Nike, Adidas, Shell y todas las empresas que a ustedes se les ocurra. Mientras que las organizaciones no lucrativas o ONG generan superávit o déficit, según sea el caso, si es positivo o negativo el cierre de balance. Cumplen una misión que buscan trascender los vínculos, por ejemplo, Greenpeace, Fundación Huésped, Médicos Sin Fronteras, etc. Cuando nosotros decimos generan utilidades y generan superávit, la diferencia es fundamental. ¿Por qué? Cuando una empresa genera utilidades o ganancias, en líneas generales, después lo que se hace, llega a un momento en el cual se reparten esas ganancias entre los distintos dueños o socios. En cambio, una organización no lucrativa genera un superávit, y ese superávit no es que se reparte entre la dirigencia o quien sea, sino que vuelve a las arcas de la ONG y se usa para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, una organización no lucrativa, que a ustedes les parezca mentira porque se manejan casi como empresas privadas, son los clubes de fútbol de primera, Boca, River, Independiente, San Lorenzo. Son todas organizaciones no lucrativas, por eso cada fin de año lo que hacen es cerrar un balance y se ve si el club generó dinero, perdió dinero, etc. Entonces a eso es lo que se le llama superávit. En cambio, en la empresa privada se le llama utilidades o ganancia. Y obviamente, si bien algunas organizaciones no lucrativas ofrecen un servicio, la idea siempre es que dejen o aporten algo positivo a la sociedad. Del lado de las empresas también, obviamente, aportar o dar un servicio a la sociedad es algo positivo, pero no lo hacen, las empresas lo hacen en búsqueda de dinero. En cambio estas ONG lo hacen solamente, por así decirlo, no en busca de generar ingresos, sino por un bien mayor. Bueno, organizaciones con fines de lucro, acá tienen más ejemplos. Organizaciones sin fines de lucro, acá van a encontrar muchísimos ejemplos. La organización sin fines de lucro por excelencia, por así decirlo, que más se conoce, es Greenpeace, pero después tienen Un Techo para Mi País, Cáritas, Médicos Sin Frontera, UNICEF, etc. Bueno, acá hay algunos tipos de organizaciones sin fines de lucro, pero bueno, hay más. Esto lo que pasa que es lo que dice, digamos por así decirlo, el autor, Latimore en este caso, pero no lo limiten a esto. Estas son, por así decirlo, las más conocidas. Servicios de salud y humanitarios, asociaciones por membresía, que en este caso podrían ser considerados, por ejemplo, los clubes. Yo soy miembro, socio de tal institución. Instituciones educativas, superior y media, instituciones religiosas, todas las iglesias, y bueno, y en el otro podría entrar cualquier tipo de otra institución que no entre en estas categorías académicas. Ahora bien, ¿por qué nosotros planteamos que estas organizaciones enfrentan un desafío en el cual la comunicación y las relaciones públicas es fundamental? En primera instancia, algo que venimos charlando ya desde el primer momento es, nosotros estamos en un contexto donde hay una hipercomunicación y donde hay muchísimos estímulos que nos vienen hacia nosotros como consumidores, como ciudadanos, etc. Entonces es muy difícil para una ONG resaltar, por así decirlo, dentro de todo esto. Al ser difícil, obviamente, entra a jugar un punto muy particular, que es decir, bueno, hay que trabajar también la identidad y, por así decirlo, la marca de la ONG para empezar a generar ese reconocimiento. Recuerden, en este caso es igual, nosotros siempre decimos, es igual que el branding común, como branding común, entre comillas, el branding que aplicaba a las empresas. ¿Por qué? Porque vos necesitas ser reconocido, generar imagen y después, en un posterior, generar reputación. Para una ONG es lo mismo. Obviamente tiene distintos públicos, desde el público que va a acercarse como voluntario, va a generar donativos, trabajan íntimamente ligados al público gobierno, trabajan con empresas también, que tal vez quieran trabajar con estas ONG, obviamente con el público de su comunidad, de su barrio, de su institución o de donde ellos realizan la acción social que tienen que realizar.
Después deben equilibrar las bases, que quiere decir, en este caso, es ser, por así decirlo, ecuánime o mantener el equilibrio fino sobre lo que voy a hacer. Digo, ¿qué es lo que voy a hacer yo como organización? ¿Cuál es mi misión, mi leitmotiv por el cual yo existo? Entonces, eso tiene que ser algo equilibrado, tiene que ser comunicado interna y externamente. Obviamente la comunicación interna y externa conlleva obviamente unas relaciones públicas internas sólidas y unas relaciones públicas externas unificadas y que también contengan esta solidez. Por eso se requiere también un trabajo profesional dentro de este tipo de organización. Y hay una competencia directa que en este caso tal vez no sea, nosotros siempre decimos, cuando las organizaciones compiten todo el tiempo, lo que pasa es que lo único que se cambia es el eje de la competencia. Yo como empresa, si vendo algún tipo de producto, compito por ese mercado, por quienes compran ese producto, si vendo un servicio, por quienes contratan. Si estoy trabajando en una campaña de comunicación política, por los votantes. Y en el caso de las ONG, la competencia va a ser, por ciertos puntos que les va a permitir fortalecerse y diferenciarse del resto. En primera instancia, recursos humanos. ¿Por qué? En línea general, las ONG suelen pagar menos, lógicamente, que las empresas. Entonces, conseguir recursos humanos de calidad, vos tenés que hacer atractivo, por así decirlo, desde otro lugar. Entonces vos tenés que elaborar muchísimo lo que es tu reputación de marca empleador, como se le suele decir, y tu reputación a nivel general, para que la persona en última instancia, si tiene que, por ejemplo, decidir entre una empresa donde va a ganar un poco más y la ONG donde va a ganar un poco menos, se termine decantando la ONG porque esa ONG le va a dar más pertenencia que la empresa. Es decir, por ejemplo, no sé, es muy probable que a vos te genere muchísimo más orgullo trabajar para Greenpeace, porque estás salvando el mundo básicamente, que trabajar para una tabacalera. Digo, son cuestiones lógicas de la reputación de la carga reputacional que ya tienen este tipo de sectores. Entonces, el recurso humano acá se vuelve un punto de disputa porque la ONG necesita volverse atractiva no solo desde la retribución económica. Obviamente, por los voluntarios, por ejemplo, si sos una ONG, como es en el caso de Un Techo para mi País, vos buscas gente que se acerque a tus proyectos y los puedas llevar a tal lugar a construir casas y lo que sea. Entonces vos tenés que llegar a esa cantidad de gente, tenés que hacer que vengan, que confíen en tu proyecto y que básicamente te den su tiempo para ellos. Obviamente competís por donaciones, en esto está de más decirlo. Bueno, la ONG que mejor comunica en línea general es quien es mejor o quien más dinero presta a conseguir. Y en última instancia, obviamente, por reconocimiento del trabajo, porque también, si yo tengo reconocimiento, tengo reputación y me va a ser mucho más fácil conseguir estas tres, básicamente. Y como venimos diciendo también, y como afirma Capriotti, todo termina confluyendo en la reputación. Una organización sin fines de lucro debe trabajar mucho en su reputación para que las personas confíen en entregarles su dinero a las mismas, se sumen en su trabajo como voluntarios o sientan pertenencias a la organización, lo que obviamente permite retener o atraer mejores recursos humanos, que lo charlamos anteriormente. Entonces, todo termina confluyendo en lo mismo, es decir, vos tenés que lograr que crean en vos, que crean en tu trabajo, que se sientan cómodos con vos, para que después ellos confíen esta labor que consideran necesaria a tu organización. Piensen también que las ONG en líneas generales vienen a llenar un vacío que deja el Estado. Entonces, donde hay necesidades o donde hay, por así decirlo, una lucha que dar, si el Estado no la salda, suele aparecer una ONG. Entonces, la diferencia por ahí con el Estado es que, y con los gobiernos, es que yo como empresa, como persona o lo que sea, elijo si le quiero donar o no a esta organización. ¿Por qué? Porque apoyo más o menos la causa en la que están enmarcados.
Cambio, en el Estado, en el gobierno, yo sí o sí tengo que pagar mis impuestos. Digo, esa es la gran diferencia, pero fíjense que necesitan construir un valor reputacional, porque en definitiva, si no, nadie te va a dar su dinero, si no confía en vos, nadie te va a donar tu tiempo o su expertise o lo que sea, si no está confiando en vos como organización. Y después, digamos, para cerrar, es un poquito cómo se trabaja, por así decirlo, las crisis en este tipo de organizaciones, que suelen ser mucho más fuertes. Digo, ¿por qué? Porque si nosotros decimos siempre que las empresas, además de ser, tienen que parecer, digo, y hay que decir lo que se hace y hacer lo que se dice, en un ONG esto se potencia más, porque todos están esperando que tu comportamiento sea básicamente perfecto. Digo, entonces cuando te pegan algunas crisis muy particulares, digo, se te terminan llevando gran parte de tu reputación. Y hay algunos casos, por ejemplo en el libro habla de un caso de la Cruz Roja, donde se perdió una gran cantidad de sangre que había sido donada. Justo que estamos, 12 de junio, estoy filmando el video, pero es la semana del donante mundial de sangre, del donante de sangre en el mundo, que es ahora este domingo. Así que bueno, estén atentos también a ese tipo de campañas para que las vayan viendo, porque están íntimamente ligados con este tema que estamos viendo ahora. Y bueno, nosotros acá les señalamos una nota en el diario El País donde habla de una crisis que generó en Greenpeace a partir de un conflicto que tuvo el presidente anterior de esta organización. Entonces, fíjense que una crisis de este tipo se termina llevando a la persona más importante de esta organización, porque la reputación termina siendo el valor superior que tiene organización de este tipo de organizaciones. Y piensen que si no hay reputación, estas organizaciones básicamente no tienen otro sustento, porque no tienen un sustento de dinero. Es decir, vos como empresa podés, o sea, es éticamente reprobable, pero podría llegar a decir, bueno, yo prefiero ganar dinero y no me importa mi reputación, más allá de que a largo plazo no es sustentable ese tipo de pensamiento. Pero podés hacer con el objetivo del dinero. En cambio de una ONG, en realidad vos tenés que siempre conservar tu reputación, porque vos lo que estás haciendo es un trabajo social, y donde vos accionás sobre algún problema o sobre alguna necesidad o sobre algún reclamo social, y no en busca del dinero, sino en busca de modificar alguna situación en particular. Si vos hiciste mal las cosas, no podés modificar las situaciones, si tenés una mala reputación, digamos, básicamente la ONG se termina, porque no tenés otro motivo para seguir, porque vos no estás buscando ganar dinero. Esa es la gran diferencia que nosotros podemos ver entre una empresa y una ONG a la hora de moverse, y por qué en este tipo de organizaciones se necesita muchísimo lo que es el área de relaciones públicas, el área de comunicación en general, porque la comunicación en este caso adquiere un valor superior básicamente a lo que en todos lados tiene un valor muy alto, pero en este caso es uno de sus estándares o sus valores más altos, y una de las áreas que más se debe elaborar. Bueno, esto es todo. Es un apartado muy pequeño que se complementa lo que es relaciones con la comunidad. Espero que haya sido leve y que lo hayan entendido. Muchas gracias.